Bueno, estamos aquí otra vez, sorprendentemente. ¿No hemos muerto? No, a pesar de tener mates mañana. Dios, es que me he preparado más. O sea, he estudiado más para este episodio que para el examen de mates. Yo también, he estado unas 2 horas o así leyendo esto y bueno, realmente lo que estudié de mates es los 2 minutos de vídeo de Unicode que había, que Buah, había yo, visto. yo cero. Cuando terminemos de hablar de lo que vamos a hablar hoy, pues me pondré con mates. Bueno, Igual. pues eso, que seguimos aquí un día más. Y después, o sea, el primer episodio tenía como título Ética y Marketing, no sé qué. Y vale, sí, parecía guay, es como, guau, qué interesante. Pero es que se nos ha ido la puta olla. Y cuando vine a preguntarle a este señor de qué hacemos el capítulo, el próximo jueves me dice no, perdón. Anarquismo filosófico, Exacto. agorismo. Revolución pacífica. Y yo, claro, pues he tenido que estudiar. He tenido que estudiar porque si no, esto no tiraba para adelante. Así que bueno, tenemos cero pretensiones, ¿eh? Yo aseguro que no sé nada de nada. Yo vengo aquí a aprender y a compartir mi aprendizaje con vosotros. Y Sí. bueno, A ver, al final estamos todos aquí para aprender un poco y es eso, charlar, discutir, tampoco es que yo sepa mucho más. También quería un poco introducir el tema este, de dónde cojones lo he sacado, porque me parece muy aleatorio. Y es una Andrea, una amiga mía, que subió una de sus stories de Insta preguntando a la gente qué opinaban sobre el concepto de revolución. Y bueno, yo le contesté que había algunas corrientes muy interesantes que hablaban sobre eh, eso, corrientes anarquistas que no apoyaban el hecho de una revolución agresiva o violenta. Y esto está enmarcado dentro de lo que se llama anarquismo filosófico. Y me pareció muy interesante el tema, estuve leyendo y tal un poco. Y la verdad es que tenía ganas de hablar de esto. yo después de haber hecho una intensa búsqueda en Wikipedia, también tengo bastantes ganas de hablar de esto. Básicamente quería saber exactamente cómo se definían estos términos que me había comentado Gabriel. Hablaremos de agorismo, de anarquismo filosófico, un poco el agorismo está relacionado con el anarcocapitalismo, de eso de la revolución pacífica. Entonces, pues yo quería saber exactamente de qué estábamos hablando y también quién decía esto, porque tampoco iba a hablar así sin sujeto de pues el anarcocapitalismo. A ver, tiene que haber como un papá para estas corrientes, estos movimientos. Y me ha parecido muy interesante, sobre todo uno que es básicamente el que ha escrito más libros sobre este tema. Me ha parecido un personaje bastante curioso, cuanto menos. Y nada, también le mencionaremos, le citaremos un poquito. Sí, también es cierto eso, que a veces queda un poco feo hablar siempre de etiquetas, socialismo, comunismo, capitalismo, anarquismo, cuando, no sé, al decir eso englobamos a demasiada gente bajo una misma palabra. Y es cierto que está bien poner algunos nombres y caras a las ideas que planteamos. Y yo también tenía un interés bastante personal con este tema porque siempre me he sentido bastante cercano a las corrientes anarquistas y, y eso, pues empecemos. Sí. Eh, en primer lugar, yo creo que definiría el término, o sea, anarquismo filosófico, si empezando por ahí. Y luego, pues también el anarcocapitalismo, porque el arco, el arco capaz, el anarcocapitalismo es lo que nos va a llevar al agorismo, que es así como la pieza clave del tema del podcast. Entonces, si quieres, define tú el anarquismo filosófico. Antes que anarquismo filosófico, creo que es evidente que conviene definir antes lo que es el anarquismo, pero a ver, Es todos lo verdad. sabemos un poco. Y realmente anarquismo no es tanto una corriente de lucha contra el Estado o de oposición directa al Estado, sino sencillamente un grupo de personas, una idea de sociedad ideal o de la sociedad que deberíamos tener en la que el Estado no existe.
Y el anarquismo filosófico es una pequeña, bueno, sí, una corriente dentro del propio anarquismo que, que eso mismo, no busca enfrentarse directamente al Estado mediante una revolución, como si proponían pues Marx, Bakunin, sino que, bueno, ahora veremos que adoptan distintas posturas respecto al cómo llegar a esa sociedad o al papel del Estado en la actualidad y en el futuro, pero ninguno de ellos propone eso, una revolución violenta, agresiva contra este sistema del Estado. Exacto, yo he leído que me parece muy interesante también, porque claro, por todo lo que en principio pensamos que es el anarquismo, siempre se nos viene a la cabeza eso, cóctel molotov por el aire, papeleras incendiándose, porque yo creo que es un poco lo que aprendemos. De hecho, ahora que damos historia de España, cuando vemos los movimientos obreros y anarquistas, pues lo que describen es eso, violencia y que el ludismo con la destrucción de fábricas. Entonces ver esto es bastante interesante porque defienden que se puede luchar contra el Estado, pero sin tener que recurrir a la violencia. Es más, educar a los individuos y poco a poco, a medida que estos ven que el Estado no está por encima de ellos, que ellos no tienen por qué obedecer al Estado, pues este se iría como cayendo. Claro, es algo un poco abstracto así al principio, pero supongo que luego pues desarrollarían, espero. Y tiene su fundamento, de hecho, relacionado así más con el anarquismo capitalista, leí una frase que era que el individuo se posee a sí mismo. Y claro, eso es como que define en general en lo que, lo que defendía esa gente. Que el Estado no les posee a ellos no pertenecen a un Estado, a una... Pero claro, esto luego lo pensé, luego debatiremos, que realmente es la idea de no pertenecer a nada. No sé, a mí me chirrió un poco. Luego sí se lo debatimos, pero no me gustó del todo cuando la leí en un primer momento. La palabra anarquismo, sobre todo últimamente, se asocia mucho a los movimientos ludistas, a movimientos así bastante radicales y violentos, Antifa, con la cultura punk también. Y claro, el anarquismo tiene muchas más vertientes. Incluso, bueno, también quería hacer un pequeño comentario antes sobre el término anarquismo filosófico. Y es que el anarquismo filosófico no es como tal una ideología ni filosofía cerrada, unida, por así decirlo. De hecho, dentro de las distintas corrientes del anarquismo filosófico, hay unas que se contradicen entre sí, que son opuestas prácticamente. Y eso, que están solo un término para referirse a todas las ideas anarquistas que tengan eso, que no propongan una revolución violenta. Y respecto al concepto que has mencionado de la propiedad de uno mismo, justamente es uno de los dos principios en los que se basa el anarcocapitalismo o el capitalismo de mercado, que es eso, la creencia de que uno tiene propiedad total sobre su propio cuerpo y por tanto ni ninguna otra persona, ni organización, ni institución tiene ningún tipo de derecho a arrebatárselo o a coaccionarlo de alguna forma. Y el otro de esos principios es el principio de apropiación original, que viene a decir que una persona es dueña, es propietaria de aquello sobre lo que trabaje, aquello que incorpore a su trabajo y que no haya sido propiedad de otra persona anteriormente. Y que la única manera de que se den intercambios de propiedades es mediante el intercambio voluntario, que llaman comercio. Tú me das algo a cambio y yo te doy otra cosa. Y así intercambiamos, exacto, intercambiamos propiedades, pero también plantean el regalo, es decir, donaciones, herencias, etc. Y también de esta forma es importante recalcarlo, como defienden el derecho a heredar, también se defiende el derecho a... Perdón, como defienden el derecho a dar en herencia, también se defiende el derecho a heredar. Y defienden eso mismo, que una persona también tiene derecho a recibir algo de otra.
Claro. De hecho, el concepto de regalo es algo súper importante realmente porque hay mucha gente que, bueno, hay mucha gente, quiero decir que se empieza a ver mal desde ciertos sectores de la población que ya empiezan como la movida esta de estar woke. Entonces cuando llega la Navidad es como, ¡buah! El capitalismo, porque ahora se compran muchísimas cosas y no sé qué. Y que sí, que muy bien. Que compras masivas, Black Friday y la gente matándose por entrar en sitios. Pero olvidando un poco eso o centrando el debate en otra cosa, en lo que es el concepto de regalo es súper importante y de hecho hay muchos historiadores o antropólogos que hacen ensayos sobre esto y hablan de la importancia del regalo porque el regalo es una forma de crear vínculos entre individuos de un mismo grupo y el hecho de regalar implica muchísimas cosas porque regalar implica que inviertes tu tiempo en buscar algo para la otra persona y implícitamente es eso, es dedicar tu tiempo a la otra persona. Y, y también se crea como una condición un poco de reciprocidad, de yo te regalo algo y tú me regalas algo y y eso no se acaba nunca porque siempre pues estás como regalando y recibiendo y es una manera de mantener como esos lazos. Yo lo explico muy mal porque no he leído ninguno de estos ensayos, pero que es muy interesante la idea de regalo y a mí me encanta hacer regalos, entonces lo veo desde ese punto de vista, no tanto como una excusa para gastar, que también, que se explota para eso, pero que intento verle ese otro lado, que me parece más positivo y que un regalo no tiene por qué ser un juguete o algo material. Sí, ya no solo la comercialización de la cultura del regalo y de regalar, sino que también cuando hablamos de eso, de anarcocapitalismo, bueno, de capitalismo en general, pensamos en términos de egoísmo, de beneficio, etcétera. Y en realidad la mayoría de pensadores anarcocapitalistas plantean muchas veces, le dan una importancia bastante fuerte a eso, al concepto del regalo, de la donación, de que muchas cosas se hacen voluntariamente. Y, y respecto a eso, también quería hacer un pequeño comentario sobre un libro que leí hace tiempo, que es Ética para Amador, lo tengo ahí detrás. Y algo que me quedé bien con esta parte del libro porque me impactó bastante como la planteaba, es que a veces cuando decimos egoísmo, que el egoísmo se relaciona mucho con todas estas corrientes, normalmente pensamos en alguien que solo busca su beneficio propio, etcétera, que solo piensa en sí mismo, que hace mal a los demás, que no le importan los demás. Pero en el libro hace una pequeña distinción hablando sobre la película del Ciudadano Kane. Hace una distinción entre lo que es el egoísmo de ser imbécil, porque realmente pensar de esa forma, de tratar mal a los demás, de solo pensar en ti mismo, al fin y al cabo es pensar solo en ti mismo pero hacerlo mal, porque al final en muchos personajes de la literatura lo que hacen es eso mismo, pensar solo en sí mismos, en su propia felicidad, pero no comprenden bien cómo funciona su felicidad y no comprenden el hecho de que su felicidad también pasa por el hecho de, Hacer feliz a los demás. exacto, de ser altruistas también. Y que realmente no son solo egoístas, sino que son realmente imbéciles, porque son malos egoístas, porque no saben pensar en sí mismos. Y, y eso que realmente incluso en sociedades que se basan en torno a la propiedad privada, al derecho de uno mismo, al esto es mío y no tengo por qué dártelo, también tiene un papel bastante importante el hecho de que la gente quiere dar cosas. Claro, exacto, porque el hecho de decir esto es mío y no tengo por qué dártelo no significa que no te lo quiera dar. Lo que pasa que, claro, tú la primera vez que oyes esto, lo primero que se te viene en la cabeza es una persona que no quiere dar, porque normalmente la gente que defiende el no tengo por qué darte nada, es que no quieren dar, por eso defienden el no tengo por qué darte nada. Pero sí es verdad que el hecho de no tener una norma que te obligue a dar
transforma el hecho de dar en algo mucho más real y significativo. Exacto. Pues, bueno, continúa. Sí, eso que con todo lo que mencionabas antes de lo de los regalos en Navidad, etcétera, que se ha creado una especie de, como lo he llamado antes, de cultura de los regalos en las que se fuerzan incluso los regalos y es cierto que no es una coacción como tal, pero sí nos sentimos socialmente empujados a hacerlo y es verdad que así pierden algo de valor, podríamos decir. Y el hecho de no cumplir con ese pacto puede conllevar a problemas y a desacuerdos y a ruptura de relaciones realmente, porque es como que hay que cumplir con el pacto del regalo. Tienes que volver a regalar, si no, pues quedas mal. Y bueno, ya que hemos hablado bastante del anarcocapitalismo, que sí que es como el objetivo a llegar o cómo se explica o cómo se define otro tipo de sistema, la manera para llegar al anarcocapitalismo sería el agorismo, que defiende una sociedad anarquista de mercado. Y para llegar a ella, el término más famoso del laborismo es la contraeconomía. Que esto me parece, o sea, al principio me pareció divertido, no sé por qué, pero contraeconomía, o sea, hacer uso del mercado negro. Que el mercado negro se use en general, que todo el público utilice en vez del mercado blanco el mercado negro, así crear un mercado privado, que sería el mercado negro, que fuese el grande, el que dominase, y así derrotar al Estado, porque claro, sería un mercado tan grande que el Estado no podría luchar contra él, y así pues crear, vamos, básicamente es crear un Estado totalmente liberal en el que el gobierno no puede influir en lo que es el mercado, pero a partir del mercado negro. y, bueno, corrígeme un poco, que has hecho una definición así un poco regular, pero sí, más o menos esa es la manera de obtener una revolución pacífica y lo llamaban escapar del trabajo asalariado, o sea, crear autoempleo, servirte tú mismo del mercado y no tener que depender de otros, sino pues yo produzco, yo vendo y claro, a veces dentro del juego del mercado blanco del Estado no puedes hacerlo así, no puedes, yo produzco, yo vendo, yo me llevo beneficio. Entonces, pues crear una alternativa. Sí, varias cosas que comentar. Has definido bastante bien lo que es las intenciones del agorismo, pero quería comentar, el agorismo es una ideología que tiene como objetivo eso mismo, un capitalismo de mercado o anarcocapitalismo, que viene a ser lo mismo. Y, pero quería ajustar, no todos los anarcocapitalistas son necesariamente agoristas. Hay algunos que creen en otras formas de llegar a esta sociedad anarquista y también que el agorismo de hecho no queda enmarcado dentro del anarquismo filosófico, porque aunque plantee una revolución, una lucha contra el Estado de forma no violenta, de forma física, sí que plantea eso, un combate contra el Estado, aunque sea de forma económica, de una forma más pasiva o indirecta, que podríamos decir, sí que plantea enfrentarse a él. Claro. Y bueno, aquí es donde llega el personaje del día, el señor Samuel Edward Conkin, pues espero que se pronuncie así, tercero, ¿vale? Es importante que es el tercero, porque su hijo también tiene el cuarto en su nombre, o sea, son putos reyes, o sea, se ponen tercero, cuarto. En fin, este señor fue el que escribió el Manifiesto Libertario, además de muchos más libros relacionados con este tema. También tiene, creo que, el manual del agorista, si no me equivoco. Y bueno, este señor, el señor Samuel, le voy a llamar a partir de ahora porque su apellido es muy complicado. Entonces, Samuel es un señor estadounidense que estaba trabajando en su tesis en Nueva York y dijo, basta,
y se fue y empezó a difundir las ideas del agorismo y a promover el uso del mercado negro y que había que acabar eso con el mercado blanco y tal. Y a eso se ha dedicado en su vida, a escribir libros sobre este tema, a organizar. Es que esto me pareció muy curioso. Creó una tabla que es bastante guay, que tiene mercado blanco, mercado negro, mercado gris, mercado rojo, y divide pues los tipos de mercados según son morales o inmorales, y si el Estado los prohíbe o el Estado no los prohíbe. O si están prohibidos, salvo que lo realice el Estado, o que se realicen en la forma definida por el Estado. Y bueno, claro, así pues él marca el mercado blanco, que estaría aprobado por el Estado y sería algo moral, correcto. El mercado rosado, que estaría aprobado por el Estado, pero sería inmoral. Por ejemplo, yo qué sé. A ver, el tabaco, por ejemplo, vender tabaco podría considerarse inmoral porque estás vendiendo cáncer, pero está aprobado por el Estado y se puede hacer uso de eso. Luego, el mercado prohibido, salvo que se realice en la forma que dice el Estado, que si es moral sería mercado gris y si es inmoral sería mercado rojo. Esto yo tampoco lo entiendo muy bien. No es que no lo entienda, sino que no puedo poneros un ejemplo ahora mismo porque no se me ocurre qué tipo de... Mercado gris hace referencia sobre todo a los sectores en los que el Estado a lo mejor eso pone serias limitaciones o muchas regulaciones al cuánto puedes vender, cómo puedes vender y qué puedes vender dentro del propio sector. Ah, ok. Y en cuanto a ejemplos, pues no sé, la producción de armas, por ejemplo, Claro, las drogas, etc. Vale. Yo, por ejemplo, pondría... Claro, es que no encuentro ejemplos para moral, porque en inmoral, claro, venta de armas no está prohibida porque se venden armas, pero se tienen que vender mediante la forma que dice el Estado. Entonces eso se consideraría mercado rojo porque es inmoral, pero ¿qué es moral, pero que solo se puede hacer, ¿sabes? A ver, Sí. yo qué sé, a lo mejor comida, ¿no? Que sigue unas restricciones muy, muy concretas y... Sí, a mí se me ocurre el ejemplo de la comida, que está muy restringida, también en la industria pesada, en la fabricación de sustancias químicas, etcétera. También hay una regulación muy fuerte y bueno, creo que fabricar, no sé, amoníaco no es nada inmoral. Y por último, pues el mercado prohibido por el Estado, que sería el mercado negro. Tanto moral como inmoral, es negro entero. Porque, a ver, pues puedes comprar un riñón o puedes comprar un iPhone, ¿no? Supongo. Exacto, el mercado negro no es... Eso, en realidad ese es un Claro, comentario bastante importante. lo que pasa que lo que conocemos de mercado negro son cosas malas, porque como es algo prohibido y tal, pues entiendo que no se promocione como otra opción más, que tiene que estar prohibido por eso mismo, porque está prohibido por el Estado. De hecho, hubo una tendencia en YouTube que era de que los youtubers pedían cosas al mercado negro y les llegaban paquetes de, no sé. Sí, las cajas de la Deep Web tampoco. Sí, las cajas de la Deep Web, pero vamos, que... En fin. Continuando. Este hombre, Samuel, decía, o sea, dijo más cosas. No se quedó en ¿Te esto. imaginas llamarte Samuel Edward con King III y que te llamen Samu? El Samu. Pues este señor también hace una distinción muy importante que dice que el capitalismo no es lo mismo que el libre mercado. Y yo leí esto y no lo entendí. Porque, claro, ¿cómo tienes capitalismo sin libre mercado y cómo tienes libre mercado? O sea, en realidad no puedes tener capitalismo sin libre mercado, pero puedes tener libre mercado sin capitalismo. En realidad, a ver, Creo. es mucho más fácil tener libre mercado sin capitalismo, pero también existen formas de capitalismo que no plantean un libre mercado como Bueno, tal. claro. Es verdad, porque realmente es verdad, se puede ser capitalista, pero que el Estado te controle. Sí. Sí, exacto, por ejemplo. En un mundo feliz. En un mundo feliz tienes que comprar, o sea, el Estado lo controla absolutamente todo, pero bueno, no sé si eran capitalistas exactamente, pero se gastaban un montón de dinero en droga. A ver. Justo que has mencionado un mundo feliz, creo que a veces es importante
no hace falta irse tan lejos a un mundo feliz, basta con mirar dónde estamos. Vivimos vivimos en una sociedad claramente capitalista, pero que es un capitalismo corporativista, estatista, monopolista, en el que el mercado está bastante regulado, no demasiado, pero sí hay una regulación importante en el mercado y por tanto no podemos hablar de libre mercado en la Europa en la que vivimos actualmente. Claro. O sea, es que normalmente relaciono capitalismo así fuerte en Estados Unidos, pero realmente es que todo el mundo es capitalista en realidad. Pero sí, todavía no hemos llegado al extremo de Estados Unidos, creo yo. O sea, ahí tienes que pagar por un esguince. O sea, es mercantilizar, ¿no? ¿Se dice? O convertir en producto tu vida. Sí, mercantilizar, sí. Porque básicamente, en realidad estás comprando vidas. ¿A qué te refieres? Que estás pagando, o sea, estás pagando por productos médicos y por servicios médicos que se traducen en tu vida. Entonces, como que tienes que pagar por vivir. A ver, que aquí también, pero quiero decir, aquí llega un punto que aunque no puedas pagar, pues vives, porque más o menos, si te estás muriendo, pues te dan una camilla, al menos. Sí, es cierto. Justo voy a aprovechar eso para saltar a una pequeña distinción que quería hacer que me ha parecido muy interesante. Y es la diferencia entre la libertad positiva y la libertad negativa. Y dentro de las corrientes de anarquismo individualista, que lo explicaré luego, hay un escritor que es Herbert Spencer que plantea la ley de igual libertad, que dice que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos las mismas libertades. Pero él define las libertades no de forma positiva, sino de forma negativa. Una libertad definida de forma positiva es, por ejemplo, tú puedes hacer esto. En cambio, una libertad negativa sería del tipo, si tú, es decir, no hay nadie que vaya a impedirte hacer esto. Que no es necesariamente lo mismo, porque la libertad positiva otorga un derecho a hacer, mientras que la libertad negativa es un derecho a que no te impidan hacer. Entonces, en el ejemplo que has puesto, tú tienes la libertad positiva a vivir, el derecho positivo de vivir. Por tanto, el Estado tiene la obligación de asegurarte de que vivas. En cambio, si definiéramos ese mismo derecho en términos negativos, tú tendrías derecho a que nadie te impida vivir. Tú tienes derecho a que no te maten, a que no te hagan daño, etc. Claro, pero ya el resto es cosa tuya. Exacto, no creas en nadie la necesidad de ayudarte ni de hacer nada por ti. Y también quería hablar un poco de los peligros de definir las cosas en términos de libertad positiva, que es algo que también hace Spencer. Y es que la libertad positiva se ha utilizado muchas veces para justificar, defender autoritarismos muy feroces y totalitarismos. Porque cuando tú puedes convencer a la gente de que tienen cierto derecho positivo, cierta libertad positiva, creen que todo aquello que refuerce esa libertad tiene que ser bueno, tiene que ser moral, es necesario hacerlo. Entonces, si yo me convenzo de que tengo la libertad de tener una buena vida, pienso que el mundo en general me debe una buena vida y que tengo que exigirle al mundo que me dé una buena vida. Y los anarquistas individualistas, ¿sí? Le dan mucha más importancia a la libertad negativa, por eso mismo, porque no genera ninguna coacción, ningún deber en los demás, sino, bueno, sí, eso, que no intervengan en tus libertades. Pues, o sea, bastante guay lo de las libertades, en realidad. O sea, es que explica cómo está planteado, cómo se plantean. O sea, entiendo ahora por qué Estados Unidos funciona así. Bueno, a ver, no lo entiendo, pero que sí, que tiene mucho sentido lo de, claro, que nadie te puede impedir eso, pero ya a partir de ahí, y lo de tener que exigirle al mundo, eso es que es muy importante porque, claro, realmente tú no puedes
En España, por ejemplo, sí que es un poco así, de que se supone, como pone en la Constitución, pues que tienes que tener una casa digna y una vida digna y claro, eso realmente es súper complicado, tener que ofrecer a todos tus ciudadanos una vida feliz. Sí, de hecho, hoy he visto un tuit de Alex el Capo mencionando justo ese artículo de la Constitución, que es en el que habla que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a una vida digna, etcétera. Y Alex el Capo comentaba bueno, eso, la cantidad de gente que, que le estaba diciendo que ese derecho a una vivienda y una vida digna no podía pasar por arrebatarle nada a los demás. Es un debate larguísimo este, pero sí que justo hoy lo he relacionado con eso mismo, lo que he leído sobre las dos libertades. Mm. Pues volviendo a Samuel, al Samu, también me parece muy interesante que o sea, él era gran defensor de hecho del agorismo, que está muy relacionado con el anarcocapitalismo, pero él se consideraba, o sea, él consideraba que esto que él defendía era muy de izquierdas y que estaba, o sea, que era de izquierdas y que estaba relacionado con un espíritu revolucionario y tal. Él creía que era posible una izquierda sumada al liberalismo, una izquierda liberal. Y mucha gente le criticaba porque le decía, ¿qué me estás contando? Tú lo que eres de derecha, eres un libertario de derechas. Y él no, él creía que sí que era de izquierda. Yo creo que el problema que tenía era que es muy difícil, porque claro, nosotros definimos los partidos como izquierda, derecha, centro. Entonces cada uno asumimos que en todos los ámbitos tienen unas mismas opiniones, pero realmente existe el ámbito social, económico, político. Y una cosa no tiene por qué mm, entrar en conflicto con la otra. O sea, puedes tener unos valores sociales y unos valores económicos. Es que aquí se supone que si eres de izquierda, pues no estás de acuerdo con el libre mercado porque piensas que el Estado debería controlar el mercado y socialmente pues piensas que el Estado debería preocuparse mucho de los trabajadores, de la clase media, no sé qué. Pero claro, realmente el problema que hay es que, claro, como poder podría existir una izquierda liberal que dijera... Es que, a ver, también es ese problema que si por un lado eres de izquierda porque eres socialista y quieres preocuparte de tus ciudadanos, no sé qué, se supone que tiene que haber un Estado que cuide de esos ciudadanos, pero este Estado no podría intervenir en la economía porque tú defiendes el libre mercado. Entonces, esto como poder podría existir, pero ahora mismo no, porque partimos de la base de que hay gente que no tiene las mismas oportunidades que otra gente. Entonces, si existiera un libre mercado, pues la alta burguesía, las empresas, personas individuales, pues claro que sí, que vivirían de putísima madre, pero la clase media igual no. Entonces, por eso hay un señor que, espera que voy a buscar su nombre, que se llamaba Rothbard, Murray Rothbard, que critica a Samuel porque le dice, a ver, es que tu teoría solo piensa en las clases marginales autoempleadas. Cito textualmente. O sea, que vale, muy bien, libre mercado. Entonces, la gente que tenga posibilidad de crear su propio mercado, de decir, vale, pues yo produzco y yo creo y yo soy un emprendedor y no todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo puede invertir. Entonces él le dijo eso, que la gran mayoría de estadounidenses son clase media trabajadora que tienen un empleo estable. ¿Por qué les iba a beneficiar a ellos que de repente que de repente la economía se volcara en un mercado negro para luchar contra el Estado, si ellos viven de eso? Y por eso le criticaban. Y realmente, pues, en parte lo entiendo, que es que la balanza está descompensada en esos términos, que socialmente no hay una igualdad social, entonces es muy complicado que la economía funcione así un poco a su bola. Bueno, es muy tópico decirlo, pero pienso que los términos de izquierda y derecha llevan bastante tiempo anticuados
por eso mismo, porque una ideología social, una política, tiene muchísimas dimensiones y entonces no puedes realmente englobar a es decir, es que es intentar dividir en solo dos categorías la totalidad de ideas posibles. Exacto. Y eso me parece una locura. O sea, es imposible hacerlo. Y a veces, pues claro, hay ideologías que están en medio, porque también, por ejemplo, no es nada de derechas pensar algo como abolir el Estado, pero es cierto lo que has dicho, que tampoco es nada que defienda a los trabajadores, que vienen a ser los ideales de la izquierda. Entonces, pues sí, hay ideologías que quedan en un limbo. Que yo creo que se podría encontrar un equilibrio entre, vale, el Estado se preocupa de los ciudadanos, de que vivan bien y de que la gente con menos derechos pues los tenga. O que no sean avasalladas por la gente que tiene más recursos. Pero entonces, si tú haces esto, pero a la vez dejas que el mercado funcione a su bola, o sea, que tú como Estado no intervienes en el mercado, estás dejando que la gente que tiene más recursos pueda avasallar a la gente que tiene menos, porque claro, aunque sean conceptos separados, la economía también son personas. Entonces, esas desigualdades van a seguir existiendo ahí. Y claro, pero también es súper chungo tener que reducirlo todo a dos, al bipartidismo. Sí, sí, exacto. También, ahora que has dicho eso, quería mencionar que esas desigualdades sociales, realmente los anarquistas o sea, por ejemplo, en el caso de William Godwin, un escritor británico del siglo XVIII, que fue uno de los principales precursores del anarquismo individualista, él no creía es decir, él creía en la maldad del Estado, que el Estado era, bueno, se define muchas veces por los anarquistas, el Estado se lo define como el monopolio de la violencia, de la ley, y eso, el Estado es el único, es el que dice de qué forma está bien hacer violencia y de qué forma no, y se otorga a sí mismo el derecho para ejercerla. Y por ejemplo, Godwin creía que la ley como tal, como concepto, no era necesaria, porque él era completamente optimista, positivista y determinista. Entonces creía que todas las conductas malvadas del ser humano provenían de la organización social en la que vivimos. Lo típico del hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Que no estoy de acuerdo, pero es una idea interesante y en la sociedad final de Godwin, exacto, no había necesidad de un Estado porque todos los seres humanos nacían y eran criados de forma tal que eran buenos, porque es la naturaleza del ser humano, y eran buenos entre sí y no hacían el mal. Claro, eso es básicamente lo que defiende el anarquismo, que los humanos pueden autorregularse y que las reglas individuales no choquen con las reglas entre sí, que tus reglas no choquen con las mías y que podamos vivir en paz, básicamente. De hecho, esto lo leí en mi inmersión en Wikipedia y leí esta frase de que hay anarquistas que no creen que el problema, o sea, el problema no es la sociedad de clases. El problema de la desigualdad viene dada por el Estado, porque hay gente que le va mejor y gente que le va peor, porque el Estado es la que da esos privilegios. Entonces, ¿qué es culpa del Estado que haya una sociedad de clases? No es que exista una sociedad de clases así por generación espontánea, sino que es el Estado el que les proporciona a unos más privilegios y a otros menos, o más oportunidades y a otros menos. Sí, sí, eso, de hecho, hay mucha crítica como decía antes, el capitalismo actual en el que vivimos es corporativista y hay muchísimos monopolios no naturales, forzados, y esto rompe completamente con las ideas del anarquismo de mercado, porque la mayor parte de los monopolios que existen actualmente son forzados por el propio Estado, como te decía antes. En el caso de las fuertes regulaciones sobre ciertos sectores,
llevan a que haya muchos impedimentos para empezar en un sector. Entonces es mucho más fácil, pues es mucho más difícil que aparezca una competencia. Y los anarquistas de mercado lo que defienden es que en un libre mercado real ese ajuste, esas regulaciones necesarias se dan por la propia parte del mercado. Es decir, tú no tienes la necesidad de forzar a los, no sé, a los productores de patatas a no utilizar X pesticida porque es nocivo, porque el propio mercado se va a dar cuenta de que no hay que comprar a estos productores y sencillamente van a desaparecer por eso, el propio desarrollo del mercado. Y que el Estado lo que hace es arrebatar el fluir natural del mercado, imponerse en medio y aprovechar este rol inventado, por así decirlo, de justiciero para, para sacar partido y sacar beneficio. Claro, el ejemplo que has puesto de las patatas, lo que implicaría es una total transparencia entre consumidor y mercado, porque para que esos productores que utilizan pesticidas desaparezcan, porque has dicho, pues al final la gente se daría cuenta de que eso es nocivo, dejarían de comprarles y desaparecerían. Para eso la gente tiene que ser consciente de lo que pasa, ¿no? Tendrían que ser conscientes de que utilizan pesticidas, entonces no sé hasta qué punto esa conexión existiría, porque a veces consumidor y empresa están súper lejanos. O no sé si la patata, en la bolsa pondría patatas cultivadas en Extremadura, ingredientes, patata y ácido sulfúrico, ¿sabes? Sí, exacto. Lo que ocurre bueno, un poco lo que comentábamos la otra vez, que sin los impedimentos que pone el propio Estado para que surja nueva competencia, surgirían un montón de nuevos productores de patatas, pequeños o grandes, no importa, pero que harían salir a la luz las deficiencias. Por comparación, la gente podría darse cuenta de los pros y los contras de las distintas opciones que hay en el mercado. Hace mucho, en Jerez, se celebra una feria de las ciencias, ¿vale? Cada año. Y un año que yo fui con mi instituto, había un nota catalán que había creado una app que servía para establecer una comunicación entre compradores y agricultores independientes. O sea, que tú no tenías que ir al Mercadona, sino que tú podías encargarle al granjero que vivía cerca, o sea, al granjero o agricultor que vive cerca de tu zona, quiero zanahorias, quiero patatas, no sé qué, y contactas directamente con ellos, no hay ningún tipo de intermediario en medio. Entonces con esto se conseguía eso, porque él quería solucionar un problema que no sé si seguirá existiendo, pero que los agricultores cobran muy poco y en todo el proceso de llevar la verdura o la fruta a tu casa pierden, o sea, el, el coste aumenta, pero el agricultor sigue ganando una mierda. Pues él quería solucionar eso y el Nota pues creó una app que establecía comunicación entre todos los agricultores, pequeños agricultores y los consumidores, que podían simplemente comprarle directamente a ellos, eliminando el intermediario. Sí, realmente muchas veces subestimamos la cantidad de impedimentos que el gobierno pone a lo que es el emprendimiento, la creación de nuevas empresas. Porque, no sé, tú ahora quieres ponerte a vender patatas y tienes que comprar licencias, tienes que declararte, Carné de manipulador de alimentos. Exacto, tienes que hacer muchísimas cosas que son caras, son largas y que te quitan ganas de hacerlo. Entonces, hay muchísima gente que a lo mejor si no estuvieran estos impedimentos empezarían pequeñas empresas, ¿sí? De producción de patatas. Y, y eso, también un poco el caso este de los grandes costes de transporte se debe una vez más a la enorme cantidad de monopolios que existen por culpa del Estado. Un ejemplo bastante claro es el de la energía, porque como el Estado considera muy importante para la nación una distribución regulada del agua, de la luz, de todos los servicios públicos, pues hay muchísimas restricciones sobre cómo puedes producir, etc. De hecho, últimamente en España se está viendo la liberalización sobre todo de la luz, y es claro cómo están bajando los precios, porque los monopolios tienden a subir los precios.
Pues yo solo tengo dos ideas más que quería compartir hoy. La primera es que de tanto leer sobre putos anarquistas, pues pensé que es muy, es muy curiosa esta idea de odio hacia el sistema, en este caso hacia el Estado. Y me pregunté que de dónde viene este odio hacia el Estado y que es como que estos sentimientos condensan lucha, libertad, desafío, el sentimiento revolucionario, que es como súper bonito. O no sé, como que también tiene ahí una pizca de camaradería, Sí, de hermandad, claro, fraternidad. hermandad y de todos unidos contra un sistema que a lo mejor ni sabes quién es, pero tú te unes y luchas contra él. Y sobre todo en los jóvenes, que realmente, claro, los jóvenes tienen un pensamiento distinto, son de una nueva generación y piensan que el sistema está anticuado y no está preparado para darme la vida que necesito. Entonces tengo que luchar contra él porque no me satisface. Y tengo que cambiar este sistema o tengo que derrocarlo. Y los jóvenes que vendrán después pues dirán exactamente lo mismo. Y no sé, que me parece muy curioso esto de luchar contra el sistema, enfrentarse al Estado. Y me pregunté si puede existir alguna vez un sistema contra el que no luches. Porque, a ver, realmente esto es como preguntar, esto sería asumir que solamente hay una opinión, porque no existiría la oposición, pero que, no sé, es que el argumento de la Casa de Papel es ese, de que ellos son ladrones, pero claro, están luchando contra el sistema y quieren el apoyo de la opinión pública. Y la opinión pública, aunque esas 6 personas estén robando, como que sienten que están luchando contra el sistema y que están enfrentándose a algo más grande que ellos. También es algo como de exclusividad, de somos unos pocos, ese sentimiento heroico, Sí, de casi que es una batalla perdida porque tú no puedes vencer a un país, pero tú luchas contra eso. Y me estuve pensando un rato en eso. Y no sé, es que en general esa clase de ideas o movimientos que son capaces de generar tales sentimientos que al igual que yo que sé, que los totalitarismos o el patriotismo, que también generan unos sentimientos muy intensos, pero que quizás yo nunca me he sentido tan identificada con meter palizas a judíos, ¿sabes? Realmente creo que al final todos, cuando hablamos de política, cuando hablamos de sociedad, lo que intentamos al final es conseguir esa sociedad en la que creemos perfecta o al menos la mejor de todas las sociedades posibles, e intentar llegar hacia ella. Y creo que lo que define a todos los anarquistas, lo que hace que todos piensen en que el Estado no es necesario, es eso mismo que tú has dicho, que plantear una única solución sería pensar que hay una única opinión, que todas las personas van a sentirse, A van a conformarse. pensar exacto, de una forma parecida. Y creo que los anarquistas, al plantear esa libertad extrema, esa ausencia de Estado, lo que hacen es eso mismo, permitir que cada uno se desarrolle como él quiera, según sus valores, sus juicios, sus ideas, etc. De hecho, dentro del anarcocapitalismo hay, bueno, y otros anarquismos, existe un concepto que es el de la jerarquía voluntaria, que es, por ejemplo, pueden formarse organizaciones similares a un ayuntamiento, el gobierno de una localidad, pero que no sean forzadas. Tú al nacer firmas sin quererlo el contrato social y eres, quieras o no, una ciudadana española y vas a recibir lo que el Estado quiera darte y luego vas a tener que darle lo que el Estado quiera pedirte. Entonces, a lo mejor pueden formarse jerarquías voluntarias en las que tú a lo mejor dices, vale, yo quiero ser español, quiero que me den estas cosas, quiero pagar sus impuestos, pero que no te lo fuerzan nunca. Entonces, que tú siempre puedas elegir qué vida quieres vivir finalmente. Sí. Y ya por último, que si no creo que se nos va a quedar muy largo, después de conocer un poco más a mi amigo Samuel y al resto de personas, bueno, de hombres, porque solo he leído a hombres, pero bueno, anarcocapitalistas y agoristas y tal, pensé que qué pena que no he leído a ninguno actual, porque creo, o sea, el Samuel murió en 2004
y creo que no he leído a nadie que siga vivo a día de hoy, pero creo que se alegraría mucho de saber que existe un mercado negro en potencia, porque estuve pensándolo y existen un montón de aplicaciones de venta de segunda manos. Ejemplo, Wallapop. O segunda mano, ¿es? ¿Cómo se llama el otro? Mil anuncios, Sí. o Bebo, o, es que sé, o Vinted, que es de ropa, pero es que si lo piensas, vale, que hay gente... Esto podría convertirse en algo mucho más grande, porque aquí hay gente, individuos que deciden vender sus cosas ya usadas, pero realmente aquí no existe ningún... Porque yo, si quiero vender una taza, yo no soy una empresa que fabrica tazas y vende tazas, pero, mm, pero puedo ponerla en un anuncio y alguien me da dinero por ello. Y yo no pago impuestos por el dinero que he conseguido de esa taza. Entonces, si una persona de repente decide ponerse a fabricar tazas en su casa, de barro, así artesanales, bien bonitas, y las pinta, empieza a hacerlas y en vez de venderlas como montar una tienda y tener que pagar el impuesto de, o sea, el alquiler de la tienda y el impuesto de tener una tienda y tienes que cumplir ciertas normas impuestas por el Estado. Tú no abres tienda física o tu tienda física es tu casa y utilizas esa app como medio de... Porque claro, si creas una página web, pues es como que sería mucho más descarado. Pero ahí puedes seguir siendo un individuo que decide vender cosas. Entonces, esto se podría convertir en un mercado negro a la luz del día, pero con una tapadera. Que sería que venden cosas de segunda mano gente. Pero si tú decides vender camisetas al por mayor, ¿quién te lo impide? Claro. Y yo creo que Samuel pues sería muy feliz. Y claro, pero está muerto. Y nada, que esa ha sido mi reflexión, que podrían existir mercados negros en potencia, pero no los estamos explotando. Además, con todo esto de que ya la gente no quiere salir de casa y se pide todo el rato por internet, porque, claro, Amazon, pues sí, pero Amazon es una empresa y evidentemente con todo lo que factura tendrá que ganar mucho dinero, pero podrían nacer muchos mini emprendedores que decidan vender sus productos a través de esas apps y ¿para qué paga impuestos? Claro, eso igual jodería la economía, pero si lo que buscas es un mercado negro, pues ahí lo tienes. Sí, la verdad es que últimamente, bueno, cuando hablaba de capitalismo corporativista me refería a todo esto, a la existencia de unas megacorporaciones enormes que tienen un control abusivo sobre una parte casi total del mercado. Y, y la verdad es que personalmente, y creo que todos los anarquistas y el señor Samuel. eso, Samu, realmente sí deberían estar contentos porque con, como has dicho, las apps de segunda mano que conectan a las personas entre sí, entre particulares, está habiendo una regresión al modelo del mercado, del ágora, por eso es Del agorismo. El ágora Anda, es el foro, claro. es el mercado donde se intercambian El cosas. trueque. Exacto. Y Hay como que tú has, volver atrás. Hay que volver atrás. como tú has dicho, con el modelo de pequeñas empresas, pequeños productores, se eliminan todos estos costes tan enormes que son los que permiten que haya monopolios, que son transporte, bueno, todas las regulaciones también que impone el Estado, los impuestos a pagar, las tasas. Y creo que sí, que realmente es una buena tendencia la que he señalado. Sí, ¿sabes quién? O sea, es que tengo tengo un amigo que dice que lo que hay que hacer es que hay que volver a ser cazadores recolectores. O sea que ese es lo único a lo que podemos aspirar. Porque es que además una frase que dijo una vez, es que antes comíamos cuando teníamos hambre. Ahora comemos cuando lo marca un reloj, cuando toca. Entonces hay que volver a ser cazadores recolectores. Y nada, ¿sabes quién estaría contento también si estuviera vivo? ¿Quién? Marx, porque ahora vivimos en un gobierno comunista en España. No podemos. Pedro en verdad lee el manifiesto cada noche. El manifiesto, bueno. Y por la mañana se levanta y dice, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para honrar
a Carlos. ¿A qué burgués voy a asesinar? Sí. ¿Cuántos abortos vamos a cometer hoy? Horrible. Bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Suficiente. Pues sí, por mí ya nos despedimos. Muchas Sí. gracias por habernos escuchado. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien, que hayáis aprendido junto con nosotros. Sí. Y el próximo capítulo, menos economía y más cumbia. Exacto. Vamos a hablar de la cumbia. Es el próximo. No, yo tengo un tema, o sea, luego te lo comento, porque me hace mucha ilusión. Sí, te toca elegir a ti. Yeah. Pues nada, hasta la semana que viene. Nos vemos.